viernes por la tarde a las 7 de la tarde, pues bueno, pues probablemente hay muchas más cosas que hacer y habéis decidido estar aquí pues porque os interesa el tema y bueno, y para mí también es una oportunidad pues de hablar de cosas que me interesan y que compartimos, ¿no? Es cierto que con Carlos y con el grupo de aquí de Granada nos conocemos pues casi, llevamos ya un año y pico conociéndonos. Estuvimos el año pasado también en la marcha contra la base militar de Viator. Y bueno, nos hemos conocido un poco en estas cuestiones antimilitaristas, ¿no? Y al final es un lugar donde mucha gente estamos, aunque se nos vea más o menos, y que, bueno, pues es necesario generar debate, ¿no?, en torno a esta cuestión y preguntarnos, pues, ¿para qué utiliza el Estado nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos o el de nuestros padres, el de nuestras empresas, la gente que paga impuestos y demás? Pues, bueno, ¿en qué se gasta, no? ¿En qué se gasta ese dinero? Porque bueno, pues cuesta mucho trabajo conseguirlo a veces y hay tiempos en los que incluso más, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar del gasto militar y del militarismo pues para cuestionar muchas cosas, ¿no? Porque nos permite hablar de cómo entendemos la gestión de conflictos, cómo resolvemos los problemas que surgen en nuestras sociedades, ¿no? Y que, bueno, una de las justificaciones que existen, ¿no?, pues para tener un ejército y para tener un gasto militar es que eso, ¿no?, que es una herramienta que sirve al Estado pues para diferentes cuestiones, ¿no?, entre ellas para protegernos o para defender al país o cualquier cosa. También nos sirve pues para hablar de las guerras, ¿no?, y de cuestionar su utilidad, su necesidad, por supuesto el papel de la Fuerza Armada en nuestras sociedades. Y en sí mismo, ¿no?, es necesario hablar de gasto militar porque pues hay cuestiones que nos quedan un poco extrañas, ¿no?, y que no siempre se nos explican suficientemente en qué se utiliza nuestro dinero y por qué motivos. Todo esto del gasto militar se emplea para financiar sobre todo lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Unas Fuerzas Armadas que, según la Constitución española, bueno, pues sirven para defender al Estado. Muy bien. Y lo defiende, digamos, de tres maneras. Por un lado, defendiendo la integridad territorial, o eso dice la Constitución. El Ejército y las Fuerzas Armadas tienen que servir para defender la integridad territorial del Estado. Garantizar la soberanía y la independencia del mismo, es decir, que los gobiernos puedan tomar decisiones de manera autónoma y que no haya alguien externo al Estado que le obligue al gobierno a tomar una serie de decisiones en contra de su voluntad. Y luego defender la propia Constitución. Luego se nos vende también, o se nos cuenta la idea de que el ejército, bueno, se utiliza y sirve y está hecho para defender a la población y para proporcionarle seguridad a la población. Bueno, eso en primer lugar no aparece en la Constitución, ¿vale? O sea que se puede utilizar para eso. Bueno, ¿qué tipo de seguridad nos proporciona el ejército? Pues bueno, podemos debatir en eso, pero en principio nuestro ordenamiento constitucional no lo contempla. Otra gente dice, bueno, es que no hace falta el ejército para protegernos frente al terrorismo. También es muy cuestionable. La Constitución no dice nada de eso y tenemos múltiples evidencias, ¿no?, incluso de los propios militares y policías que dicen que eso no es exactamente así, no es exactamente correcto y probablemente hay otras maneras más eficaces de protegernos frente al terrorismo. Y luego también hay quienes hablan de que es necesario tener un ejército con músculo, potente y demás para defender los intereses nacionales. Claro, ahí podemos preguntarnos quién pertenece a esa nación a cuya defensa de su interés va a acudir el ejército, porque en muchos casos ese interés nacional no representa a todos los miembros de la comunidad política, sino que representa el interés de algunas élites particulares, ¿no? También nos sirve el ejército para ayudar a avanzar la política exterior del Estado. Claro, todo esto son cosas para lo que el ejército nos puede servir, pero ojo, se lo están dando nuestros gobiernos, ¿vale? Le están permitiendo al ejército que realice esas funciones sin que haya ninguna norma superior que diga que hay que hacerlo. Es una opción que toman los gobiernos de darle ese tipo de trabajo al ejército, ¿vale? Sobre eso, si interesa, luego podemos profundizar más y abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Yo simplemente era por presentar un poco el marco, ¿no? Claro, si la Constitución plantea que es necesario tener un ejército y nuestros gobiernos se lo creen y además los dotan de una serie de funciones,
constitucionales y no constitucionales, pues eso, supone una serie o impone una serie de situaciones a la sociedad que sostiene ese ejército. Por un lado, el tener un ejército, el defender o el utilizar el militarismo y el armamentismo para proteger o para que tenga una función dentro de esa sociedad, a la sociedad le impone una serie de costes. Hay un coste que es muy claro, y es que el dinero que tú te gastas desde el presupuesto del Estado en mantener un ejército, no te lo puedes gastar en otras cosas. El presupuesto del Estado es una hucha, y si tú sacas dinero para dárselo al ejército, no puedes sacarlo para pagar los salarios de los enfermeros y las enfermeras, por ejemplo. El dinero es finito. Entonces hay que elegir en qué se gasta. Bueno, hay mucha gente que defiende que es necesario gastárselo en un ejército, y bueno, esta semana con todo lo que ha supuesto el Día de la Hispanidad y demás, pues hemos visto también el uso que se hace de ese ejército y demás, ¿no? Y mucha gente muy patriota que defiende la necesidad de invertir ese dinero en ejército. A esa idea de que el dinero le puedes dar un uso, pero no le puedes dar al mismo dinero varios usos, pues es el coste de oportunidad, ¿vale? Hay que elegir en qué se gasta porque es finito y no nos llega para todo. Muy bien. Segundo, bueno, hay gente que nos defiende la idea de que es necesario tener un ejército porque eso ayuda a desarrollar una industria que alimenta a ese ejército, pues, de armas, de pertrechos, etcétera, ¿no? Entonces esa industria genera empleo. Esa es otra idea, ¿no? La industria militar es importante porque ayuda a la defensa del Estado y además es que genera empleo, ¿no? Claro, eso, si seguimos las lógicas capitalistas que rigen el modo, ¿no?, de relacionarnos en España y en muchos lugares del mundo, y donde lo que se prima, ¿no?, en muchos casos es la eficiencia económica, y te dicen que una industria es rentable si es capaz de producir beneficios, y si produce beneficios se puede mantener, y si no los produce y tiene pérdidas, pues lo normal es que cierre, porque el mercado la penaliza y debería cerrar. Este tipo de cosas, ¿no? Y qué curioso que el Estado, claro, se encuentra con que la industria militar generalmente es muy poco eficiente económicamente, no genera beneficios per se. Necesita o bien contratos públicos del Estado, que le compra cosas directamente, y por lo tanto es como si fueran ayudas públicas que le da a esas industrias para que generen una producción, porque se la va a comprar el Estado, o bien directamente tienen que darle ayudas, ¿no?, financieras para sostener esas industrias, porque son industrias, se supone, estratégicas para el Estado, ¿no? Cualquier otra industria normal o cualquier otro sector productivo, si no es eficiente, el Estado normalmente deja que se hunda. Se aplican las leyes del mercado y se deja. Sin embargo, se hacen excepciones con este tipo de industrias porque se les considera necesarias, ¿no?, en muchos casos. Y tenemos el ejemplo de parte, ¿no?, de esa industria española armamentística, por ejemplo, Navantia, ¿no?, los astilleros y demás. Bueno, y luego también, ahora que estamos en un mundo que ha empezado a preocuparse por el cambio climático, pues no podemos dejar de señalar, ¿no?, que la mayor o una de las huellas ambientales más grandes que se generan en el mundo por las industrias la genera el ejército y las industrias que lo alimentan. El ejército de Estados Unidos solamente contamina más que un tercio de los países del mundo. Solamente la industria militar estadounidense y sus soldados, sus herramientas para hacer la guerra, etcétera, allá donde están, genera una huella ambiental que es superior a la de, como os digo, un tercio de los países en el mundo. Con lo cual también es otra manera de cuestionar, ¿no?, el mantenimiento de ese tipo de herramientas y su utilidad, ¿no?, y el coste que supone para la sociedad mantener este tipo de herramientas, ¿no? También, si queréis, si os interesa, podemos profundizar en algunas de estas cuestiones. En lo que nos ha reunido aquí esta tarde, que es los últimos presupuestos generales del Estado español y las partidas presupuestarias dedicadas al gasto militar. Bueno, si acudimos al presupuesto militar en el Estado español, veremos que lo primero que nos va a llamar la atención es que está muy disperso en los presupuestos, ¿vale? Y hay que ir buscando
dónde está el dinero, a qué se dedica, para ir sumando y al final hacer el cálculo del presupuesto. Porque el gasto militar no es equivalente al gasto del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es una partida de ese gasto militar, muy importante, pero hay otro tanto de dinero, la mitad del presupuesto que se dedica a gasto militar, que no se incluye en el Ministerio de Defensa y que se puede rastrear a lo largo de otras partidas de gasto, ¿no? Si lo juntamos todo, vamos a encontrarnos con que este año se ha presupuestado para el 2023 un gasto de 27.617 millones de euros, ¿vale? Una cifra así tan grande pues nos puede decir poco, es decir, nos perdemos, ¿no? Cuando hablamos de tantos miles de millones, pues yo no sé cuántos millones de euros tenéis en el banco, pero yo no tengo ninguno, por lo tanto a mí todo lo que sea pasar de un millón ya me parece una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, ya empezamos a entender un poco qué es ese gasto si nos dicen, bueno, si eso lo dividimos entre los 300 y pico días, ¿no?, que tiene un año, pues nos sale que cada día el Estado español está gastando 75 millones de euros en ejército, en comprar armas, en pagarle los sueldos a los soldados, etc. ¿Eso es mucho o es poco? Pues para el presupuesto del año que viene, el 2023, eso supone que el Estado se gasta en ejército y en militarismo más del 2% del Producto Interior Bruto. Es decir, si calculamos cómo ese Producto Interior Bruto es el cálculo económico de la riqueza que genera en un año el país, el Estado invierte el 2% de esa riqueza en mantener el ejército. Eso, en el conjunto del presupuesto del Estado español, es, para el año 2023, 4,73%, que se dedica a eso. Y eso supone, para que ya lo veamos directamente en nuestro bolsillo, que si dividimos ese presupuesto total entre cada uno de los españoles y españolas que formamos parte del Estado español, nos encontramos que cada uno de nosotros, sin darnos cuenta de los impuestos que nos correspondería pagar, pues se utilizan 627 euros anuales en nuestro nombre para financiar el ejército. Son 627 euros que el Estado pone por cada uno de nosotros para financiar el ejército y que son extraídos, pues eso, de los impuestos que pagan las empresas, que pagan los autónomos y que pagamos, pues, los trabajadores, ¿no?, en general. ¿Eso nos lo explican? No. A nosotros nos van a decir que el presupuesto general del Estado español que invierte en gasto militar en el año 2023 es esta porción azul que veis ahí, que es el gasto del Ministerio de Defensa. Para el año que viene, el gasto del Ministerio de Defensa son 12.827 millones, menos de la mitad del total. ¿Por qué se hace eso? Pues porque los diferentes gobiernos que han ido pasando por Moncloa desde el año 78 han decidido que parte de ese gasto militar no lo van a computar o no lo van a asignar al Ministerio de Defensa. Es cierto que hay gastos que no son directamente computables al Ministerio de Defensa, como por ejemplo la Guardia Civil. La Guardia Civil es un cuerpo paramilitar. En teoría depende, y en la práctica, del Ministerio del Interior, no depende de Defensa y por lo tanto su gasto no va incluido dentro del Ministerio de Defensa. Sin embargo, siguiendo los criterios de contabilidad que establece la OTAN, para que todo el mundo sepa cómo hacer el cálculo de esto y todo el mundo sepa, los socios de la OTAN, lo que están gastando e invirtiendo en ejércitos y demás, la OTAN considera necesario y recomendable que ese gasto de los cuerpos paramilitares compute dentro del gasto militar. Bueno, otro gasto que tampoco se incluye, el del CNI. El del CNI tiene una parte también importante que es militar y que debería de computar como gasto militar y sin embargo no aparece incluido en esa partida. Pero vamos a cosas más raras, como por ejemplo un apartado en los presupuestos generales del Estado que se llama algo así como clases pasivas militares. Son las pensiones de los militares. Esas pensiones no entran dentro del apartado de la seguridad social o de donde se ubican el resto del pago de pensiones, sino que tienen una institución propia que gestiona ese dinero y que no la meten tampoco dentro del Ministerio de Defensa, ¿vale? Aparece aparte. ¿Qué más hay ahí? Pues por ejemplo, hay otro gasto también que se puede computar ahí, que es el de la inversión
en investigación y desarrollo, pero militar. El Estado normalmente apoya a la ciencia y el desarrollo de nuevas tecnologías porque es importante para el desarrollo económico del país, el avance y todo esto. Entonces el mejorar la tecnología, inventar cosas nuevas y demás es bueno para la economía de un país y para el desarrollo de su sociedad. Bien, el problema es que el Estado incluye dentro de la misma bolsa de investigación y desarrollo lo que es el gasto para investigación civil y el gasto para investigación militar, ¿vale? Ese gasto para inversión y desarrollo militar para el año que viene está presupuestado en 1.600 millones de euros, ¿vale? Que también están fuera del Ministerio de Defensa, va por otro lado. ¿Qué más encontramos ahí? Pues encontramos con que hay una serie de instituciones, hay 3 en concreto, instituciones, que están claramente vinculadas al Ministerio de Defensa, pero que se computan como organismos autónomos del Ministerio de Defensa. Uno es el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Otro es un Instituto de Tecnología Aeronáutica o algo así, ¿no? Y hay otra más. Esos 3, en vez de meterlos dentro del Ministerio de Defensa, técnicamente están apartados de él, son instituciones diferentes, pero en realidad son instituciones muy vinculadas al Ejército, a las Fuerzas Armadas y que evidentemente ese gasto, ¿no?, se escatima también, o digamos no se incluye dentro del gasto del Ministerio de Defensa. Hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, las pensiones de guerra. Los militares que lucharon reciben pensiones. Tampoco entran ni dentro del gasto de las clases pasivas militares, ni tampoco dentro del régimen de la seguridad social, sino que van por otro lado. Es una parte pequeña, pero todavía se mantiene ahí. Entonces vamos sumando cosas que son gastos que han generado lo militar, pero que aparecen en otras partidas del presupuesto, no en el Ministerio de Defensa. Añadirle a eso 2 cosas más, que son muy relevantes y que tampoco se incluyen dentro. Una es que generalmente el Estado español mantiene operaciones militares en el extranjero. En algunos casos, siguiendo pues las directrices de algunas organizaciones internacionales, ¿no?, tipo ONU, que quiere organizar una misión para garantizar la paz y la seguridad, yo qué sé, como hicieron hace un tiempo en el Índico, en Somalia, para proteger los barcos de la piratería y demás. Pero también hay otras misiones como son pues la vigilancia de las fronteras en el este, misión de la OTAN en Estonia, Lituania y en esa parte, y también hay soldados españoles desplegados por ahí. Esas misiones duran varios años y generalmente siempre España ha estado involucrada en este tipo de actividad. Sin embargo, eso nunca computa en los presupuestos. Las partidas que financian esas actividades siempre salen de gastos extraordinarios. Tampoco quedan reflejadas en el presupuesto dentro del Ministerio de Defensa, sino que a final de año se hacen los cálculos cuando dicen, uy, no hemos gastado 1.500 millones más que iban destinados a este tipo de cosas, pues salen de una hucha de contingencia. Se utiliza para equilibrar el presupuesto y tampoco se recoge en el presupuesto, ¿no? Bueno, esto es más o menos esas partidas que os he estado diciendo, ¿no? Entonces, claro, el Ministerio de Defensa, como os decía antes, por sí mismo, sumándole los organismos estos autónomos del Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia, suponen 14.453 millones de euros para el próximo año. 14.000. Eso es la mitad del presupuesto total. Aquí pone, a ver, ¿dónde lo pone por aquí? Para este año 26.000 millones y aquí 27.000. Este es el presupuesto total. Y 14.000 millones son la parte que corresponde a defensa, a esos institutos raros y al Centro Nacional de Inteligencia. El resto, ¿vale?, como os digo, pertenece a otras partidas. ¿Por qué se hace eso? Pues se hace de manera inocente, te pueden decir que se está haciendo porque son criterios de contabilidad y lo están contabilizando así. Pero hay una cuestión de fondo más profunda, y es que no es lo mismo que tú le digas a la opinión pública que te gastas 14.000 millones de euros en el ejército, a que les digas que te gastas 27.000. ¿Vale? Es el doble. Y ya puede haber más gente que diga, oye, pues no es tan poco, ya nos gastamos más, ¿no?
Sobre todo cuando te están diciendo también que es que España, y ese es el mantra que nos han repetido sistemáticamente, que España gasta poco en defensa, gasta poco en mantener un ejército. Claro, si contabilizas solamente lo del Ministerio de Defensa, pues comparado con otros países puedes decir, vale, pues a lo mejor se gasta poco. Si en realidad rastreas lo que se ha estado gastando realmente en gasto militar, incluyendo todas estas cuestiones, pues ya no se gasta tan poco. Se gasta el doble de lo que se estaba pensando. Hay quien también, como la gente del Centro de las, que es una organización que es una organización que se dedica un poco a hacer el rastreo a las cuestiones relacionadas con el comercio de armas, con el gasto militar, y también son antimilitaristas, pues ellos también incluyen la parte proporcional de la deuda que corresponde al gasto militar, ¿vale? Entonces, calculándolo todo, es como ellos llegan a la conclusión de que el gasto total del Estado son 27.000 millones. Esto supone un aumento del 11% con respecto al año 2022, ¿vale? En un momento en el que se supone que estamos en un periodo de relativa crisis, con el tema del problema energético, con todavía la recuperación después de lo del COVID y estas historias, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión creo, ¿no?, que sería interesante que el Estado, ¿no?, y que el gobierno fuera capaz de discutir por qué es necesario invertir este dinero en gasto militar, ¿no?, cuando es un gasto importante y además se eleva, ¿no?, de un año para otro en un 10%. Fijaros el salto es importante. Os he dicho que el gasto del año 2023 es 75 millones de euros diarios. Supone un salto importante de lo que se vienen gastando en los años previos, ¿no?, en el año 2020 y en el año 2021. Ahí, en el año 2020, se invertía por cada persona del Estado español 420 euros en ejército. Ahora estamos hablando de que se invierten 600 y pico, mucho más, ¿no? Y luego es también interesante otra cuestión, y es que hay otra partida del presupuesto del Estado que en definitiva también es gasto militar, pero se dedica o está dentro de una categoría que se llama inversiones. Inversiones son cuestiones que hace el Estado de comprar cosas y de invertir dinero y demás. Entonces, una de las cosas que compra para alimentar el ejército es armas. Eso se computa en el presupuesto en otra partida diferente. En los últimos años, como veis, son más de 3.000 millones, casi 4.000 en 2021, pero es que este año, de pronto, se dobla la cantidad. Y hay una serie de partidas presupuestarias para comprar armas, tipo barcos, tanques, aviones, este tipo de cosas, que lleva esto hasta 7.000 millones. Esos 7.000 millones suponen el 30% del total de inversiones que va a hacer el Estado. De las compras que va a hacer el Estado, de material, de edificios, de cualquier cuestión, pues de cada 10 euros, 3 se los va a gastar en armas. La pregunta sería, ¿necesita el Estado español eso? ¿Necesitan las personas que viven dentro del Estado español esas armas? ¿Necesita ese ejército que tenemos? Pues son cuestiones que podemos debatir, ¿no? Y sobre todo, esto duele más cuando lo pones en perspectiva, ¿no? Sabéis todas que hemos sufrido una crisis económica después del 2008 y que hubo que ajustarse el cinturón y que la austeridad y la reducción del gasto público y demás. Aquí tenéis en el Estado español una gráfica que recoge el porcentaje de disminución del gasto público en distintas cuestiones, ¿no?, comparando el año 2008 hasta el año 2017. Bueno, pues en esa década vamos a ver cómo el gasto, por ejemplo, en infraestructuras, la inversión en construir carreteras, en hacer escuelas, en este tipo de cosas, se redujo durante esos años un 60%. ¿Vale? Un poquito más del 60%. El gasto en cultura se redujo un 35%. ¿Vale? El gasto en políticas activas de empleo y demás en casi un 30%. El gasto en I+D civil se redujo un 20%. Eso nos afectó también a las personas que trabajan e investigan en las universidades. En educación el gasto fue un poquito más pequeño, fue del 15% aproximadamente. Y en sanidad
un poquito menos del 10, ¿no? Fue la partida que menos se recortó. Pero si vamos al gasto militar, vemos que el Ministerio de Defensa, y oficialmente lo que te dicen durante aquellos años, es que los gobiernos que estuvieron en aquellos momentos vendían la idea y presentaban la idea ante la opinión pública española de que, bueno, el gasto militar también se había recortado mucho. Y ellos decían que se había recortado mucho, un 15%. Claro, un 15% es mucho, pero cuando lo comparas con lo que han recortado en otros sectores, pues al final es de los sectores casi que menos han recortado. Pero es más, el Ministerio de Defensa es cierto que habían recortado el 15%, pero si incluíamos el resto de partidas que os he enseñado antes, el gasto militar no era tanto. Habían recortado más del Ministerio de Defensa, pero el resto de cosas las habían dejado bastante como estaban, ¿no? Entonces, bueno, esto nos muestra una cosa, y es que los gobiernos en general que han estado gobernando España en los últimos años, cuando se plantean las políticas de defensa en España, tienen una visión parecida o muy similar, y están dispuestos a sacrificar muchos servicios y muchas cuestiones que afectan de diferente manera a la sociedad española, pero una de las últimas cuestiones que tienden a sacrificar es la inversión militar, el gasto militar, ¿vale? Eso es algo que está manifiesto, y en el momento en el que nos están presentando ahora, ¿no?, estos presupuestos expansivos, unos presupuessos los más sociales, ¿no?, de la historia del país, dices tú, hombre, pues a lo mejor son los más sociales, pero a lo mejor también son los más militaristas, ¿no? Entonces, ¿nos hace falta eso? Pues sería discutible. Esto hace parte, y España se inserta en ese espacio, ¿no? El Estado español se inserta en un mundo donde, desgraciadamente, en la última década asistimos a un aumento del gasto militar, que se va a acelerar más incluso con la guerra en Ucrania, ¿vale? Pero que no se debe a eso. Es una corriente que ya viene siendo más profunda y que lleva recorriendo el mundo en general desde principios de la década de 2010, y que esa década y también lo que ocurrió a partir de la entrada del milenio, ¿no?, con la guerra contra el terrorismo y todas estas historias, han hecho que una serie de avances que hayamos tenido en la sociedad internacional, como fue la reducción del militarismo y del gasto militar después de la Guerra Fría, en los años 90, pues hemos visto cómo eso se ha ido al traste, y en las últimas décadas vemos una espiral de crecimiento del gasto militar en general, ¿vale?, a nivel global. Y España está siendo parte de esa tendencia. Sí, yo tengo aquí los datos del año 2021, ¿no? Para 2021 nos sorprende, ¿no?, pues que Estados Unidos sea la principal potencia militar, y por lo tanto es la principal potencia que invierte en su ejército y que gasta muchísimo dinero, ¿no? Del total del gasto militar mundial, casi el 40% pertenece a Estados Unidos. Eso le permite tener una superioridad militar también sobre el resto de la sociedad internacional bastante importante. Luego, ya a una distancia importante le siguen China con el 14%, la India, que también invierte una gran cantidad de dinero y de su presupuesto en su ejército, Reino Unido, y en quinto lugar aparece Rusia, ¿no? Luego siguen algunos países europeos, y por ahí aparecen Arabia Saudí, que ha gastado también en los últimos tiempos una cantidad ingente de dinero en su ejército, Japón y Corea del Sur, ¿no? Bueno, claro, el gasto militar, tú puedes gastar mucho en el ejército, pero lo que determina realmente el peso de ese gasto es lo que te supone para la economía de un país o para los presupuestos de un país, ¿no? Es el tanto por ciento sobre el Producto Interior Bruto, por ejemplo, que se invierte, ¿no? Entonces, claro, ahí, si os fijáis, España está más o menos en la media europea, ¿no?, para los últimos años, que la media europea de gasto militar está en torno al 1,8%, y en general el gasto militar en el mundo supone más o menos el 2,2% del Producto Interior Bruto mundial. De todo lo que se produce en el mundo, el 2% se invierte en estas cuestiones.
En América el peso que tiene es un poquito menos, porque la economía estadounidense es muy potente y puede sostener ese gasto de mejor manera. En otras economías, por ejemplo, como las de Oriente Medio, donde las economías son más frágiles, el tener un gasto militar importante ahí pues supone un porcentaje muy elevado de sus presupuestos, ¿no? Lo interesante de esto es compararlo con lo que supone, ¿no?, ese gasto. Es decir, si te lo gastas en el ejército, ¿en qué no te lo estás gastando? ¿No? Calcular el coste de oportunidad. ¿Sabéis lo que son los objetivos del milenio, ¿no? ¿Objetivos de desarrollo sostenible? Sí. Más o menos, vale. Pues eso es algo que se puso en marcha a principios del milenio, más o menos, y que planteaban el horizonte del año 2030, que ya lo tenemos casi a la vuelta de la esquina. Hace 20 años pues estaba mucho más lejos. Y entonces se plantearon una serie de objetivos en diversas áreas, ¿no? Si se alcanzaban esos niveles de bienestar, ¿no?, que se planteaban para distintas cosas, digamos que se podía garantizar que el conjunto de la población en el mundo tendría unos niveles de seguridad humana, de protección, vivirían bien y, bueno, era un objetivo deseable, ¿no?, para el conjunto de la sociedad. Vale. Esta organización, que es el CIPRI, que es el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, el CIPRI, se dedica también a nivel internacional a hacer lo que hace el Centro de las, que es pues analizar el comercio global de armas, analizar el gasto militar y algunas otras cosas más, ¿no? Entonces ellos, cuando estábamos llegando al 2015, que era la mitad del camino a recorrer hasta el año 2030, se plantearon que, vamos a ver, ¿cuánto dinero gastaban a nivel del año 2015 la sociedad internacional en el ejército? Y dijeron, pues se gastaban 1.600 billones. Hoy son ya 2.200 o 2.100 millones de dólares, ¿no?, en aquel caso, en aquel momento. Bueno, pues de esos 1.600 billones de dólares que nos gastamos en el ejército, si se invirtiera una parte de ese dinero en las cuestiones que había que mejorar, por ejemplo, en el tema de comunicaciones, en el tema de transportes o en el tema de pobreza y hambre, por ejemplo, en el tema de pobreza y hambre, si se utilizaba el 13% del presupuesto de ese dinero en asegurar una soberanía alimentaria, en ayudar a que la gente fueran capaces de superar, ¿no?, esas condiciones que les llevaban al hambre, que generan unas situaciones de menor desigualdad y donde se aliviara también la pobreza a través de diferentes medidas, que es lo que planteaba Naciones Unidas cuando establecieron los objetivos del milenio. Es decir, si se invierte dinero en lo que dice Naciones Unidas, en 15 años, invirtiendo el 13% del gasto militar solamente en cuestiones relacionadas con pobreza y hambre, ese objetivo se alcanzaría y en el año 2030 no habría esos niveles de pobreza y de hambre y la gente viviría muchísimo mejor. Dicen lo mismo con la educación. Si se invierte el 12% del presupuesto militar del año 2015 al año 2030 en la mejora de la educación, tendremos que se habrán conseguido los objetivos que se habían planteado sin ningún tipo de problema. Y la gente pues sabrá leer, escribir, tendrán acceso a formación y bueno, podrán mejorar sus condiciones de vida. Con la salud incluso menos. Hablaban de un 5% del presupuesto. Si te gastabas parte de ese dinero que se invierte en gasto militar, si lo invertían en mejorar los sistemas de salud en los distintos países, con el 5% del presupuesto se podría alcanzar unos niveles de salud adecuados en el conjunto de las sociedades que forman parte del mundo, ¿no? Y así lo van planteando con algunas cosas. Es decir, si en vez de gastarnos el dinero en comprar armas y mantener un nuevo ejército, nos lo gastamos en otras cuestiones, llegaríamos a formar y a crear una sociedad mucho mejor donde las personas vivirían con parte de sus necesidades básicas resueltas, ¿no?, con gran parte de ellas. Y esos objetivos que nos planteamos a principios del milenio como unos objetivos deseables y demás serían alcanzados sin problemas, ¿vale? Aquí volvemos al tema del coste de oportunidad. Pero fijaros, ¿no?, y desgraciadamente la pandemia nos ha puesto de bruces contra esto, ¿no?
Cuando nos dicen que es necesario mantener un ejército, lo que te dicen es que es necesario para garantizar la defensa del Estado, y ya también se animan y dicen para la defensa de la población. Cuando nosotros vamos a ver qué mata a la gente en España, y lo podéis hacer el rastreo en las últimas décadas sin problema, claro, nos lo ha mostrado más la epidemia de COVID. A España no la ha matado, a los españoles y a las españolas no las ha matado una invasión del ejército ruso, ni una invasión del ejército marroquí, ni siquiera atentados terroristas. Ha habido algunos, pero no ha matado a la gente por miles. Lo que ha matado a las personas españolas por miles ha sido una epidemia. Eso es lo que ha amenazado la vida de las personas y su seguridad. La pregunta es, ¿podemos defender a las personas de esas epidemias con tanques o con soldados? No. Entonces, lo mismo tenemos que replantear el modo en el que construimos la seguridad de las personas. Porque a lo mejor esto que nos están vendiendo de que necesitamos un ejército para la defensa de la población, pues a lo mejor es importante, ¿vale? Pero es que hay otras cuestiones que amenazan por lo menos a las personas que viven en España. Aquí hay otras cuestiones que las amenazan, ¿no? Y yéndonos ya más allá del COVID, que eso lo ha mostrado claro, es que en España pues mueren 4 o 5.000 personas todos los inviernos por pobreza energética, es que por tabaquismo son 7.000 o 8.000 personas las que mueren, y así podemos ir sumando muertes. Entonces, la principal amenaza para la población española, a pesar de que la percepción de las personas en España sea otra, porque te van a decir, la principal amenaza para nuestra seguridad es el terrorismo, ahora va a ser que Rusia nos invada. Yo qué sé, por supuesto, ¿no? El empleo, todo eso amenaza tu seguridad, perfecto. Pero lo que está matando a la gente son, pues eso, cuestiones muy relacionadas con temas sanitarios, etc. Bueno, claro, eso, ante esas cuestiones el ejército no nos protege. Por lo tanto, yo creo que es importante, ¿no?, presentar estos debates a la población, sobre todo para ir desmitificando algunas cuestiones y para poder entablar debates que permitan orientar ese gasto del Estado hacia cuestiones que sean realmente útiles para las personas y para su seguridad y para su protección, ¿no? Entonces, la epidemia de COVID nos puso de bruces con eso. O sea, en el año 2021 ya estábamos en plena epidemia. Había empezado en el año 2020, si yo no recuerdo mal, ¿no? En marzo, por ahí. Bien. Estos presupuestos del año 2021 pues se negocian en 2020. En 2020 ya se sabe lo que hay. Aún así, el Estado español se gasta 21.000 millones de euros en gasto militar. Y lo que es sangrante, porque es que lo ves ahí, las prioridades políticas. En plena epidemia, están dispuestos a gastar en investigación y desarrollo 800 millones para seguir desarrollando programas de armas nuevos, mejorar la tecnología armamentística y demás, pero en I+D, para investigar temas sanitarios, y estamos en plena epidemia COVID que se está llevando a la gente por miles, se gastan, no llega a 300 millones. ¿Vale? Entonces eso te está mostrando pues que no se entiende la seguridad y la defensa de una manera que en realidad está excluyendo a las personas. O sea, se está pensando en la seguridad del Estado, se está pensando en algunos intereses de alguna gente, pero no se está pensando en la seguridad de la mayoría de las personas que viven en España, ¿no?, que se están muriendo en ese momento por una epidemia. Bueno, y se plantea también tradicionalmente cuando, por ejemplo, en esta paradoja, ¿no?, de lo que el Estado dice que está haciendo y lo que realmente podemos decir que hace. Claro, a nivel internacional se supone, o se puede entender, que parte de la conflictividad que hay en el mundo y demás tiene que ver con unos conflictos, pues o por recursos o por problemas que existen por mala gestión en algunos países o múltiples cuestiones, ¿no? El tema está en que a nivel internacional España, como parte de las cosas que hace para contribuir a la construcción del paz en el mundo, es destinar una serie de fondos a esas cuestiones a partir de los fondos de desarrollo, ¿no?, de ayuda al desarrollo. Como veis ahí, por ejemplo, para el año 2020, España ha donado en ayuda oficial al desarrollo más de 2.000 millones. Eso parece una cantidad de dinero importante. Claro,
si lo comparas con el dinero que se están gastando en comprar armas, eso es inversión de armas, los programas especiales de armamento, pues al final, claro, te deja un poco, o dejan un poco en evidencia las prioridades de un gobierno que en ese momento es un gobierno socialista y se supone que de izquierdas, ¿no? Con Unidas Podemos también en el gobierno, ¿no? Entonces, por eso os decía antes que esto es una cuestión que extrañamente hay un consenso en la clase política de excluir estas cuestiones del debate público. Porque en el momento en el que estas cuestiones entran en el debate público, la opinión pública cuando conoce que el gasto militar real en realidad no es solamente lo del Ministerio de Defensa, sino que es el doble, y cuando tú le planteas que es que, bueno, realmente párate, piensa, ¿qué te amenaza a ti a tu vida? ¿Te amenaza, pues eso, que te caiga una bomba que te mande Marruecos? ¿O te amenaza más, pues eso, que pilles alguna enfermedad y que puedas ir que tenga atención sanitaria que te pueda salvar la vida en ese momento, ¿no? ¿Qué te puede proteger más? ¿Un soldado o un médico o tener un centro de salud cerca, ¿no? Bueno, pues esos son debates que se escatiman a la sociedad y que yo creo que son necesarios celebrar, ¿no? Aquí tenéis otra infografía que hacen también la gente del Centro de las, pues comparando, ¿no? En ese momento de pandemia las inversiones previstas en armamento y lo que se podía hacer con ellas, ¿no? Pues el dinero que estaba presupuestado en una serie de años para adquirir unos cuantos, unas decenas de aviones del Eurofighter, pues estaba ya presupuestado para comprarlo en una serie de años, pues se podían construir 25 hospitales. Si te gastas el dinero en una cosa, pues no te lo puedes gastar en la otra, porque como hemos dicho, ¿no? Los recursos del Estado son finitos. Y bueno, y ahí se veía un poco las prioridades también del gobierno en ese momento. Claro, y el rollo de esto, y el problema de base de todo esto, es que se entiende que el mantenimiento del ejército es necesario porque proporciona seguridad, ¿no? Porque permite la defensa del país. Como os digo, eso es cuestionable desde muchos niveles, ¿no? Y también pues porque se mantiene la creencia de que las guerras son necesarias, son inevitables y por lo tanto tenemos que tener herramientas para hacerlas bien y mejor que otros, ¿vale? Pero en realidad lo primero que nos damos cuenta cuando se produce una guerra es que los que ganan con ellos son los que venden las armas. Eso es algo que a todos nos suena, pero duele mucho cuando lo ves gráficamente. Esas son fotos de la evolución de las acciones de 4 de las principales empresas armamentísticas del mundo: BAE, Lockheed Martin, Leonardo y tales, ¿no? 3 de ellas son europeas y Lockheed Martin es estadounidense. Bueno, a partir del día inmediatamente, cuando empieza la guerra en Ucrania, todas ellas disparan su cotización en bolsa. Inmediatamente, la primera semana ves cómo están aumentando un montón, porque se espera, ¿no?, que esta gente van a alimentar y se van a ser beneficiadas del consumo de armas que se va a producir en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, los vendedores de muerte, ¿no?, acaban ganando siempre mucho con estas cuestiones. A ver, fijaros, por llevarlo un poco a nuestro ámbito cercano aquí en Andalucía, ¿no? Andalucía es el segundo territorio en el Estado español más militarizado. Tenemos presencia de las Fuerzas Armadas en las principales capitales en las capitales de las provincias de Andalucía y en gran parte de sus territorios. Después de Madrid, somos la comunidad autónoma que más presencia de soldados de las Fuerzas Armadas españolas tenemos. Es decir, hay 24.000, el año pasado, ¿no?, había 24.000 soldados, personal de las Fuerzas Armadas desplegado en nuestra comunidad autónoma. Sobre todo en Cádiz y en Sevilla, unas 15.000 personas, pero bueno, al final, hasta en Jaén había como 28, 29 militares, algo testimonial, pero también estaban allí, ¿no? Aquí en Granada tenemos. ¿Dónde lo tenemos aquí? ¿Qué instalaciones militares tenemos en la ciudad de Granada? ¿Os suena alguna o no? Aquí al lado, ¿no? Aquí al lado hay un cuartel, un poquito más hacia allá, Mondragones. Tenemos el centro de doctrina y mando del Ejército de Tierra Español, el MADOC, que se autodenomina el cerebro del ejército y que lo tenemos aquí en la ciudad.
Y tenemos algún cuartel más, y en la sierra tenemos radares, y en la costa tenemos también radares, bueno, y convivimos con esa presencia, ¿no? en nuestras ciudades. Pero es que tenemos el militarismo y el ejército en los colegios. Y ahí, Carlos, seguro que habéis recibido en alguno de los colegios la visita de los militares a través de los programas de fomento de cultura de defensa, exclusivamente militar, y es una manera de legitimar, ¿no?, la acción y la necesidad de tener un ejército y contarle a los estudiantes de secundaria, ¿no?, será las bondades del ejército. Acaban montándoles en algunos lugares también, pues parece parques temáticos para que les llevan allí algunos vehículos, algunos instrumentos, y los niños pueden utilizarlo como si fuera un parque de atracciones, eso, ¿no? Pero es que incluso en las universidades, ¿no? Nuestra universidad aquí en Granada tiene un convenio con el MADOC. Ahí le proporciona un espacio dentro de la universidad y le da una legitimidad también al MADOC. Y además hay un esfuerzo también porque las universidades contribuyan a esa investigación y desarrollo militar, ¿no? Es también bastante importante. Y luego, bueno, pues tenemos un montón de espacios que están cerrados al uso y disfrute de la población andaluza porque es de uso militar. Sobre todo en las costas de Cádiz, por ejemplo, hay algunos territorios, y luego también los que ceden a las bases aéreas y navales estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, en Rota y en Morón. Tenemos en Gibraltar también, pues, un estacionamiento permanente de un regimiento británico, y luego también un lugar de abastecimiento y de reparación de submarinos nucleares. Bueno, submarinos, y llegan muchos nucleares también a las costas de Algeciras, ¿no? De la bahía de Algeciras. ¿Qué os voy a decir de la presencia de los militares en todas las procesiones de Semana Santa, ¿no? O la salida de la Legión también acompañando todo esto. O sea, esto del militarismo lo tenemos en nuestras calles, aquí en Andalucía, ¿no? Lo que vamos a tener como os he dicho, con la guerra en Ucrania, es un reforzamiento de eso, ¿no? Les está dando el miedo a que Rusia continúe su expansión por toda Europa, pues hace que se alente, ¿no?, esa idea de que España necesita un ejército, ¿no? Y eso va a animar la presencia pues eso, ¿no?, del ejército en la vida cotidiana de las personas en Andalucía. Pero también hay otro componente en Andalucía importante, y es que también Andalucía es la segunda región española con mayor presencia de industria militar. O sea, la patronal de la industria militar en España reconoce que Andalucía cuenta con un montón de industrias militares, y que, bueno, pues vamos a encontrarnos el grupo Airbus, ¿no?, que produce aviones y partes de aviones para no solamente de transporte, sino también de otros componentes de aviones militares también, que tenemos factorías en Sevilla, los astilleros, ¿no?, de Navantia en Cádiz, que producen buques de guerra y que se les han vendido, por ejemplo, a Arabia Saudí. Tenemos también en Alcalá de Guadaira, ¿no?, pues una fábrica que hace vehículos blindados y demás, de General Dynamics. Indra también, que proporciona electrónica y tecnología de información, y está presente en 7 provincias. Y luego tenemos, pues, yo que sé, aquí en Granada tenemos una fábrica de explosivos y munición en el Fargue, que son 10 kilómetros, ¿no?, desde aquí, desde Granada. Esa fábrica alimenta en parte, pues, la guerra en Yemen, porque le está vendiendo armas a los saudíes, que recogen las armas de ahí del Fargue en el puerto de Motril o en el puerto de Sagunto. Vienen, cargan sus armas, se las llevan a Arabia Saudí y hacen la guerra en Yemen, ¿no? Bueno, Andalucía hace parte de esto, tiene presencia del militarismo, el armamentismo es muy fuerte también aquí, y bueno, y la sociedad andaluza debería de tener una opinión al respecto y debería de manifestarse, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que salía ahora una encuesta con el motivo del Día de la Hispanidad, ¿no?, sobre la voluntad de la población en el Estado español de defender al país. Claro, tal y como está formulada la pregunta y demás,
se entiende que es una defensa militar, ¿no? Es decir, o sea, te jugarías la vida por el país, ¿no? Claro, la mitad de la población decía que no. O sea, que no entendía eso. Ahora, hay quienes acusan a que esa mitad de las personas del Estado español pues son nacionalistas y son, pues eso, gente que no quiere contribuir al Estado español y que por tanto pues están en contra de su defensa incluso. Pero yo iría más allá, es que hay mucha gente que directamente no quiere participar en guerras y no entiende que su modelo de defensa y de protección frente a cualquier amenaza exterior pueda ser el uso o el participar en una guerra y el alimentar esas dinámicas y esas estrategias, ¿no? Pero bueno, ahí nos deja que hay una gran parte, probablemente la mayoría de la sociedad española, que no estaría dispuesta a matar o a hacer la guerra ni siquiera en caso de que las estuvieran invadiendo, ¿vale? Entonces, con eso quiero decir que más allá de que en los movimientos antimilitaristas, ¿no? Y lo vemos en las marchas, pues eso, a Viator, a Rota y demás, pues la participación es más minoritaria que años anteriores o décadas anteriores. Sí es cierto que yo creo que, aunque no sean activos militantes, sí que hay una parte, ¿no?, de la sociedad andaluza que está en contra de las guerras y que tampoco está dispuesta a seguir alimentando, ¿no?, la industria militar y el militarismo en el Estado. Problema, pues que está bastante desmovilizada y que también yo creo que falta un poco de concienciación y realmente de debatir estas cuestiones, ¿no?, y de la necesidad y el uso que se le da al ejército. Otra parte importante también de la presencia de esto, ¿no?, del militarismo y del armamentismo en Andalucía, por ejemplo, es a través de cómo nuestros ahorros o el de nuestras familias contribuyen a que se financien las industrias de armas, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, Unicaja, ¿no?, que en los últimos años ha dado créditos y ha financiado pues las industrias militares, pero también todos, el conjunto de los principales bancos, ¿no?, del Estado español que están aquí implantados en Andalucía también, pues nos encontramos con que financian más o menos la industria militar, ¿no? Bueno, un poco esto eran algunas de las reflexiones que yo había traído aquí para comentar con vosotros sobre esto del gasto militar en el Estado español. Y bueno, pues ahora si queréis podemos debatir, comentar, me podéis preguntar, y si os ha interesado alguna cuestión que yo no he aclarado o lo que sea, pues podemos seguir el hilo hacia donde nos lleve, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestra atención y nada, quedo a vuestra disposición.